sábado pasado, Alejandro Sánchez es el secretario de la presidencia del nuevo gobierno del Frente Amplio. Con esto, el Pacha, quien tiene en su currículum haber sido diputado entre 2010 y 2020, senador de la República entre 2020 y 2025, y alumno de Graciela Bianchi en sus épocas de estudiante liceal, se convirtió oficialmente en uno de los hombres más importantes del Ejecutivo encabezado por Yamandu Orsi. ¿Cómo encara esta nueva etapa en su vida política que tiene preparado el gobierno para estos primeros días de gestión? ¿Cuánto le pesa la responsabilidad de ser uno de los referentes del cuarto gobierno del Frente Amplio en la historia del país? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Alejandro Sánchez. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Gustazo estar con ustedes acá. Bienvenido. Capaz que en el currículum político me salteé tus inicios, segunda mitad de la década del 90, ¿no? ¿Es así? ¿Cuál fue la primer gran causa por la que militaste políticamente? Bueno, te voy a decir una que no es muy conocida. Yo empecé a militar en un merendero del barrio municipal que financiaba la Iglesia Católica a partir de la venta económica de ropa de la Gruta de Lourdes. Esa es mi causa. Yo empiezo a militar ahí. Vengo de una familia frente amplista y ahí lo que había era un merendero a la vuelta de mi casa, en donde muchos de mis amigos, que además jugáramos a la pelota adelante, después merendaban ahí. Y eso se financiaba con una venta económica de ropa de la gente que dona a la iglesia, que luego se distribuye. Ahí empecé a militar yo, año 94. Después es verdad que pasé por el Liceo 18, sin mucha militancia gremial, a veces alguna cosa que hacíamos sentada, y después sí, el momento en realidad donde yo me sentí que estaba militando una causa grande, en todo caso, es el 96 y lo que fue la movilización estudiantil contra la reforma educativa de Germán Rama, particularmente no contra la reforma, sino contra las actas represivas que implicaban la imposibilidad de que los estudiantes nos organizáramos gremialmente en los liceos, o la reducción, que también estaba planteada en aquel momento, de los contenidos educativos. Ahí, en los 16 años, en el Liceo Ivo, fue una experiencia interesante, de la cual atesoro no solo muchos amigos, sino muchos compañeros de militancia, algunos que siguen militando conmigo hasta el día de hoy. Entre ellos, Pablo Caggiani, que hoy va a ser el presidente del CODICEN, Camilo Cejas, que es alguien que trabaja muchísimo en los temas de comunicación. Con Pablo me conocí en primero del liceo, en el 18, pero ahí militamos juntos. Y después Arturo Dubra, alguien bastante desconocido. Yo hice un video hace poco, mostré una foto de Arturo, que era el flaco Dubra, hijo de Dubra, el abogado, senador y abogado de presos políticos del Partido Socialista. Arturo supo ser suplente de Mujica, chofer también de Pepe, en el 97, para lo que era en aquel momento las internas del Frente Amplio, juntó una barra de gurises jóvenes, entre ellos estaba yo, para hacer un equipo de lo que era el equipo de mateadas de Pepe. Y bueno, y con ese flaco Dura y con Pepe y con otra gente más, nos recorrimos el país poniendo el equipo de audio para que Pepe hablara. Éramos los que amplificábamos las mateadas de Mujica. Contaste con Cotelo que se colgaban de la luz. Bueno, sí, alguien me llamó y me dijo, no se puede decir eso. Bueno, pero pasó. Fue en el 97. En aquel momento tenías unas bocinas, entonces la voz de Pepe además era una voz de lata, ¿no? Las famosas bocinas. Y lo que tenías era una pequeña radio con una cuestión. Entonces, Arturo había generado un sistema de ingeniería de última generación, que eran 2 cañas tacuara y unos cables, y te enganchabas en la luz de la columna para darle corriente y poder hablar en cualquier plaza. Un peligro. Un peligro. Bueno, pero eso lo hacía Arturo, no lo hacíamos nosotros. Arturo, que era un hombre que tenía muchas soluciones interesantes. Perdón que me quedó colgado. En el merendero, ¿vos eras parte de esa vida comunitaria y por eso militaste, o eras usuario también del merendero? No, yo no. Mi familia es una familia de ahí de la Gruta de Lourdes, pero la verdad que mis viejos siempre laburaron y generaron las condiciones para que nosotros no tuviéramos que tener un merendero. En realidad, yo tomé la comunión. Mi padre era comunista, mi madre es católica. Entonces los sábados tomé la comunión. Teníamos un grupo de catequesis de la zona. Y después, cuando yo venía de la comunión los sábados, mi viejo me hacía leer el manifiesto comunista. Así que así me formé, más o menos. Es una forma de excomulgarse. Una cosa ecléctica. Terminaban en tablas. Es maravilloso. Sí. Pero bueno, entonces había como un grupo que giraba alrededor de acciones sociales. Y de hecho el merendero, me acuerdo perfectamente, Luján, que era una vecina muy activa del barrio, era la que administraba ese merendero. Y bueno, ahí hicimos una murga, hicimos pila de cosas ahí con muchos gurises. Y bueno, y éramos los propios gurises que estábamos ahí dando una mano.
Y bueno, ahí yo me identifico como mi primera militancia ahí. Mi viejo iba al comité de base que quedaba a 2-3 cuadras de ahí, pero yo después, recién, más adelante, empecé a militar en el Frente Amplio. En principio tenía ese grupo de referencia que... Comunista no saliste. Comunista no saliste. Comunista no salí para bueno, mi viejo en algún momento combatió esa idea de tener un hijo. Nosotros somos 5 hermanos, ahora mis hermanos militan también, algunos de ellos, pero en aquel entonces yo soy el más grande y era el que empezaba a militar. Y bueno, intentó por todos los medios afiliarme al Partido Comunista, pero no lo logró. ¿Hay una empatía especial con los bolches ahora por ese legado o no? Vos sabés que yo me llevo muy bien con los camaradas y te voy a decir una historia. En realidad, la primera nota de prensa que yo hice me la hizo La Diaria. Vamos a hacer un poco de propaganda acá. Y no me olvido más porque yo recién había asumido la diputación y fuimos una nota que hacemos junto con el Boca. Y la historia de la nota que después la hacen los periodistas de La Diaria es que la madre del Boca fue Tupa y mi padre era Bolche. Entonces entonces un poco la idea de cambiados por Glaze, ¿no? Había una cosa. Los cruzamientos. Exactamente. Modo, viene de ahí, modo secretario de presidencia. Modo secretario, seriedad. Tenías una filosofía con la calle que era esa del pico a pico y después redondilla, ¿no? El segundo gobierno de Tabaré Vázquez tenía los consejos de ministros, iban al interior del país. En este caso, ¿cómo va a ser esa operativa? ¿Vuelve los consejos de ministros cada 15 días? ¿Cómo funciona? Bueno, de lo que hemos hablado, Yamandú ha dado algunas directivas importantes. Acá hay 2 temas generales. Primero, algo que todo el mundo dice y es muy difícil llevar adelante, pero en una gestión moderna del Estado necesitamos transversalidad. O sea, los problemas de seguridad no pueden ser de un solo ministerio, la atención a las infancias no puede estar en un solo ministerio. Ahora, el Estado uruguayo tiene una cultura de chacra, nadie coordina mucho. Ahí hay una gran tarea de la coordinación y por eso una de las cuestiones que nosotros queremos volver a instrumentar son los gabinetes sectoriales. Por tanto, la idea es que haya Consejo de Ministros, probablemente no todas las semanas, porque poder intercalar distintos gabinetes sectoriales que nos permitan bajar las políticas públicas y poder alinear al conjunto de las agencias para actuar con más eficiencia. Esto es una cosa muy importante, porque no solo porque se tiene que trabajar con transversalidad, sino porque es la razón que vos tenés para optimizar los recursos. Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si viene la OCE y te rompe algo muy común, te rompe la vereda, la arregla, después viene Antel y te pone la fibra óptica y te rompe de vuelta la vereda. Entonces hay que generar un nivel de coordinación que te permita planificar las inversiones. Bueno, eso para las inversiones también es válido para las políticas sociales. No puede ser que un día te golpee la puerta un funcionario del INAU y otro día te golpee la puerta un funcionario del MIDES y que vos tengas una familia que tiene 2, 3, 4 programas que lo asisten, pero que no hay una coordinación. Porque el problema es la familia, el conjunto de problemas que tiene esa persona y ese ciudadano. Entonces, de alguna manera necesitas coordinar un conjunto de acciones para poder que los recursos los puedas optimizar y en un marco en donde no tenés para tirar manteca al techo, con cada peso que tenés lo hagas rendir mucho más. ¿Cuántos gabinetes sectoriales están pensando? Bueno, ustedes están mirá, nosotros estamos como aterrizando recién en el gobierno. Sí, está bien. Yo salí, he hablado varias veces con la prensa, ahora hice alguna... Pero es el segundo día, ¿no hay un titular así que rompa todo? Ya debería estar. No, el titular es que en marzo te vamos a convocar en el marco de la OPP el diálogo social, que va a comenzar. El diálogo social en el marco de la OPP con Hugo Bay. Hugo Bay como coordinador. ¿Y quiénes van a ser los convocados? Todos. Todos, cuando hablamos, pues todos. Todos los que estén en el espectro de la seguridad social. Claro, ¿Los partidos políticos, por ejemplo, van a participar ahí o van a participar en la instancia de discusión parlamentaria? No, yo creo que los partidos políticos deberían participar ahí, más allá de que después, obviamente, en el Parlamento, el producto del diálogo social, o los productos del diálogo social, porque nosotros no queremos circunscribir el diálogo social a un problema de jubilaciones y pensiones. Es un problema del cuidado de la vida desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y ahí hay un conjunto de temas grandes, amplios, que hacen de la seguridad social. Evidentemente hay temas gruesos que fueron parte del debate, que fueron parte de iniciativas plebiscitarias, que fueron parte de discusiones, que es un eje central. Nosotros no vamos a diluir ni vamos a escapar a esa discusión. Y además tenemos compromisos programáticos claros con respecto a orientarnos hacia ese lado, porque además es algo apremiante, pero tenemos que hablar en un marco un poco más amplio. Y entonces van a haber distintos productos. Habrá una metodología, habrá un documento y habrá un plazo también. Porque en el Uruguay generalmente, cuando hay un problema grave, creamos una comisión lo más grande posible para que no resuelva nada. Y nosotros pretendemos resolver. Pero perdón, el gobierno saliente
formó una comisión de notables Sí. que generó un proyecto que obviamente después fue desmalezado y terminó Sin ninguna duda. convirtiéndose en una ley. ¿Es la misma experiencia va a atravesar este gobierno? Con otro, No. digamos, con otra forma de Con ensamblar otro formato, con otro nosotros formato. cuestionamos el formato del gobierno, de la idea de que solo los expertos, entre comillas, fueran los que participaran, sino que creíamos que además debían participar otras organizaciones, debía participar la sociedad en general. Estamos hablando de un problema para el país complejo. Este es un país que tiene una pirámide poblacional envejecida, que tenemos por suerte, vivimos más tiempo y por tanto se tensionan en definitiva los servicios de seguridad social, y este es un tema que hay que poner arriba de la mesa. Entonces lo queremos discutir con amplitud, en donde esté la academia, estén las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, y allí lo podamos discutir. Ahora, pero los tiempos de ese diálogo social podrían estar también definidos en función de cada uno de los productos que podrían surgir de ahí. Digo, porque justamente una cosa es discutir una reforma jubilatoria, otra cosa es abocar la primera infancia, y eso puede ser justamente la excusa para que se te haga interminable el diálogo. No, bueno, por eso te digo, nosotros vamos a presentar una base donde va a estar la metodología que le queremos dar al diálogo social. Esto tiene que tener una metodología, esto no es vamos a convocar y listo, donde también va a haber descentralización, porque en definitiva no se puede generar un diálogo social solo en Montevideo. Esto también tiene que involucrar, obviamente, a trabajos y desarrollos en distintas partes del país. No puede haber un diálogo que se funcione acá, en la torre ejecutiva y nada más, porque al final hablamos de diálogo social, pero la barra del interior, ¿dónde participa? ¿Tá? Vamos a tener una base, un documento base que establezca cuáles son los espacios de debate temáticos que vamos a crear, y nosotros le vamos a dar un plazo, que puede ser prorrogable o no, pero le queremos dar un plazo ¿para qué? Primero para dar esta señal de que uno se junta, se reúne, escuchar, hablar, ver todas las posiciones y construir una síntesis, es un ejercicio saludable democráticamente. Pero para que sea saludable también democráticamente tiene que tener reglas claras, y el tiempo no puede ser un factor de negociación. No puede ser un factor de negociación. ¿Y cuál Entonces, es el plazo? Bueno, cuando nosotros presentemos, yo sé que usted, pero Bueno. si no, mirá que Rodrigo me va a matar y dice, vos, Pacha, tenemos a todos los equipos trabajando en la OPP y vos me hacés los anuncios con la barra de fácil desviarse. Es decir, danos un tiempo de que, fíjate que ayer y hoy en la torre ejecutiva se estaban poniendo las claves en las computadoras para empezar a funcionar. O sea, estamos hablando de que estamos a 2 días en el medio de un feriado y los ministerios están empezando a asumir, y algunos... Yo tuve clave de computadora el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y correo electrónico. ¿Es segura? ¿Es larga? seguro. ¿Tiene varias cosas? Es seguro. ¿Arroba, símbolos? Segurísimo, ¿No segurísimo. será Orsi 123? No. Orsi Es buena 2025. Orsi 2025, Para, está bien. Perdón, una cosa, la caja de profesionales entra dentro del paquete, ¿no? Y bueno, sí, aunque ahí tenés Porque otro acá hay tema. una situación apremiante. Bueno, acá tenés otros temas. Después tenés emergentes del gobierno, ¿verdad? Que estamos asumiendo que desde Ferrocarril Central y un arbitraje que tenemos enfrente, la situación de la caja de profesional que tiene componentes de mucha más velocidad y habrá que atender esa situación seguramente y quizás parcialmente hasta darle una solución final. No, pero no está enmarcada en el diálogo social, por eso Pero es digo. parte del diálogo social porque estamos hablando de seguridad social. Lo que pasa es que seguramente vos lo que tenés ahora son urgencias que habrá que trabajar. Tenés situaciones con algunas mutualistas, tenés varias situaciones, y bueno, tenés el gran problema o el gran tema del proyecto Neptuno, ¿no? Que está ahí, le pedimos al gobierno que no firmara el contrato y lo firmó. Bueno, entonces ahí tenemos como algunos espacios ya definidos de trabajo en donde nos tenemos que abocar a generar, organizar negociaciones, trabajo de parte del Estado, defensa de parte del Estado, construcción de proyectos. Entonces, el despliegue de lo que tenemos que hacer es un despliegue bastante importante de temas que son urgentes, que ya lo veníamos trabajando en la transición, temas que surgieron, lo del ferrocarril central, 4 días antes de que llegáramos. No desayunamos con que tenemos un arbitraje por 160 millones de dólares, ¿no? Yo me había quedado con la frase del ministro de Transporte y Obras Públicas en plena campaña electoral diciendo que la vía andaba preciosa. Ahora resulta que después el Estado dice que la vía no está en condiciones y por eso no le paga el consorcio. Y ahora tenemos un arbitraje. Bueno, hay que prepararse para esto, todas esas eventualidades. Entonces, estamos llegando en el medio del feriado, por eso decidimos trabajar desde el primer día, para no perder tiempo, y organizando todas estas cosas. Y además hay que agregarle a esto, en mayo debemos presentar nuestra rendición de cuentas del año 2024. Que diría es el punto cero del gobierno, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación del país?
se va a ver reflejado en esa rendición de cuentas que va a ir al Parlamento. Abrimos muchos frentes ahí. Abrí varios, imagínate, por todos eso. esos frentes me están cayendo. Y si querés te agrego otro, mirá. A ver. Ayer estaba, esto más. porque ustedes recién hablaban de la responsabilidad del gobierno, ¿no? Ayer, Palomeque, que es el director del SINAE, me manda mensaje ayer, tornado en Tacuarembó, ¿no? Por suerte. El primer tornado del Frente Amplio, oficial. Por suerte, en realidad no pasó por ningún centro poblado, fue un tornado importante cuando mandaban la foto. Y bueno, es donde te cae la responsabilidad del gobierno, donde tenés todas las eventualidades y empezás a sentir el peso de la mochila de lo que está de Si la gestión emergencias cotidiana. emergentes vas a tener todo el Sí. tiempo. Todo el tiempo, claro. Antes de entrar en uno de esos frentes que abriste, como el proyecto Neptuno, muchos más, una última de seguridad social. Orsi durante la campaña, podemos decir que no hizo muchas promesas concretas, específicas, habló más bien de temas generales, ¿no? Pero una promesa que hizo fue en el debate que dijo que las personas que se quieran jubilar a los 60 años, se puedan jubilar a los 60 años. ¿Hay margen de cumplir eso, tomando en cuenta que, bueno, se intentó cambiar la ley que ya había, que promulgó el gobierno de la coalición, y no se pudo? Bien. Nosotros no hicimos ninguna promesa en campaña electoral. Hicimos compromisos. Y eso nosotros lo remarcamos, porque en realidad nuestro compromiso es de trabajar en las distintas direcciones que tienen los problemas del Uruguay y buscarle una solución. Y Yamandú fue claro y explícito, como lo es claro y explícito el programa del Frente Amplio, en el sentido de que nosotros no compartimos el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo anterior, que aumentó la edad al barrer de 60 a 65 años. No lo compartimos de esa manera y sí nos comprometimos, y eso está en las líneas programáticas y está en los discursos de Yamandú, en el debate también lo dijo, a todo, que nosotros tenemos que generar mecanismos de incentivo para postergar la edad de retiro, pero todos aquellos que necesiten jubilarse a los 60 años lo puedan hacer. Y ahí en eso nosotros vamos a cumplir y va a ser parte de lo que vamos a poner en el debate del diálogo social, porque nos parece, primero, por tres razones. Primero, porque hay una cantidad enorme de actividades que pedirle que vayan hasta los 65 años como edad obligatoria para jubilarse, la verdad, es una masacre, ¿no? Hay empleos que generan un desgaste físico tan grande que es muy difícil pedirle a esa gente que siga trabajando. Segundo, porque muchos de esos trabajadores y esos trabajadores seguramente que tienen baja formación y empleos más precarios, si pierden el empleo, ¿verdad? Y tienen 30 años de aporte, no se pueden jubilar. Y entonces tienen que esperar hasta los 65. Esto es el diario del lunes de lo que ha pasado en todas partes del mundo con la reforma jubilatoria. Donde se aumentó la edad jubilatoria, el 50% de los trabajadores no se han podido jubilar, ¿no? Entonces tenés un problema ahí. ¿Qué hace? ¿Cómo espera la jubilación? Que va al Mides y se asiste. Porque ¿quién te toma a los 62 años? ¿No? Entonces, ahí hay que construir un conjunto de mecanismos para habilitar esas situaciones. Después, obviamente, nosotros necesitamos que la gente postergue un poco su jubilación, primero por varias razones, porque el mundo del trabajo ha cambiado y no es lo mismo los empleos. A los 60 años antes eras un abuelito, ¿no? Yo tenía, mi suegra siempre decía, cuando llega a ser sexagenaria, ahora está llegando a los 80. Pero había una mirada sobre nuestras vidas que nos ubicaba en determinada franja etaria en una situación ya de ancianidad. Y eso no es lo que pasa hoy. Y además hay un conjunto de empleos que no generan ese desgaste tan físico y que mucha gente quiere seguir trabajando, ¿no? Naturalmente. Entonces, vos podés incentivar que eso pase, pero no obligar. Y esa ha sido nuestra principal crítica a la reforma de jubilaciones y pensiones que hizo el gobierno en esta área, porque lo que hacía era obligaba, ¿no? Nosotros creemos que lo que hay que hacer en todo caso es incentivar para que la gente postergue. Bien, uno de los frentes abiertos, Proyecto Neptuno. Vos dijiste ayer en perspectiva con Emiliano Cotelo, Sí. renegociar es la clave. O sea, Uruguay cumple con las cosas que firma, pero está la chance de juntarse con este consorcio de empresas y plantearles hacer un contrato distinto, ¿no? Sí. ¿Cómo sería esa negociación? ¿Qué es lo que van a ir a buscar? Ahí hay tres cosas que me parece que fueron bien interesantes aclararlas, ¿no? En realidad se firma un contrato que es lo que tiene validez legal. Si vos y yo firmamos un contrato, lo que vale frente a un juzgado es el contrato firmado, no las palabras que se declaren o las buenas intenciones que se pongan. Digo esto porque el gobierno, cuando nosotros le pedimos que no firmara el contrato, el gobierno decidió avanzar y en el mismo momento que firmó el contrato, también firmó un memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento no tiene validez, porque
Si querías incluir esas cláusulas dentro del contrato, la podías hacer. Lo que le pasaba al gobierno es que para hacerlo tenía que pasar nuevamente por el Tribunal de Cuentas y se le acababa el mes de febrero. Entonces el gobierno decidió avanzar en el contrato y el contrato está firmado tal cual. El contrato que firmó el gobierno tiene el polder y está dentro del contrato. Y lo que vale hoy con un contrato firmado es lo que está firmado allí. Después el consorcio podrá decir, bueno, pero yo conversé con el gobierno anterior que podía modificar el polder porque a ustedes no les gusta. Estoy hablando muy livianamente de estas cosas, ¿no? Porque ustedes no lo quieren, bueno, lo podemos discutir, pero yo mira que lo tengo acá firmado, ¿eh? O sea, los abogados del consorcio van a venir y van a decir, yo tengo este contrato firmado y si usted no cumple con este contrato, le voy a cobrar la multa. Esa es la discusión. En buen romance, pensando que la empresa tenga solo afán de lucro, que para eso además la empresa está en todo su derecho, porque además tiene un contrato firmado, bueno, de repente si la quieren hacer un poco más lejos, o más hacia el oeste, bueno, en la medida que implica más trabajo le puede servir. Ahora, sacar el polder, y bueno, capaz que no le sirve, porque ya es una parte de la obra que no tienen y que pierden ese trabajo, bueno. Y ese es el tipo de negociaciones que podrían tener eventualmente. Claro, en Uruguay estamos. Y en Uruguay también es bueno decirlo que el consorcio ha dicho de alguna manera que está dispuesto a modificar el proyecto. Nosotros cuestionamos el proyecto por 3 o 4 elementos claves. Primero porque creemos que no resuelve el problema de fondo que es el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana en los meses en que más lo necesitamos. Porque en los meses en que más necesitamos es cuando hay más salinidad en el lugar elegido para la toma de agua. Con lo cual, ahí tenemos un problema serio con respecto a tener una inversión de esta naturaleza y no resolver el problema en el momento que lo precisás, con más lo precisás. Ahí hay una crítica fuerte y por tanto tiene que ver en la toma de agua, donde se hace. Claro, esto tiene que ver también con los costos. No con los costos de construir más cañerías, sino con los costos de bombear esa agua. Cuanto más al oeste te vas, más seguro estás de que tenés agua dulce, ¿verdad? El problema es que irte más allá implica aumentar los costos del proyecto. Ahí hay un elemento clave, que es el tema de la toma. El segundo elemento que nosotros hemos cuestionado es el modelo de negocio planteado, porque es carísimo, es altamente costoso para el país, ¿verdad? Es un modelo donde la empresa es verdad, efectivamente se financia la empresa, construye la obra y cobra por disponibilidad posteriormente. Pero cobra por un largo plazo y estamos hablando casi de $1.000 millones. Nosotros hemos cuestionado ese modelo de negocio porque creemos que es demasiado caro. Entonces queremos discutir también sobre el modelo de negocio. Y después tiene algún tipo de impacto ambientales, toda obra tiene impactos ambientales, que a nosotros también nos preocupan, que es cierto que ahí se han visto otros trazados diferentes. Bueno, en este contexto está. ¿Pero con qué se quedarían contentos ustedes a la hora de negociar? ¿Con qué? Bueno, yo me quedaría contento. ¿Modificar qué? Acá, el Pacha Sánchez quedaría contento si no estuviera el proyecto en Neptuno. Bueno, no, pero ante la realidad, y es que tiene que negociar. Por ejemplo, un cambio de lugar. Podría ser. ¿Cuál sería el óptimo? Podría ser. Pero imagínate, yo me voy a sentar a negociar con alguien que tiene un contrato firmado y voy a ir, no voy a ir yo, vamos a ir, es decir, el gobierno va a ir. Entonces, lo primero que va a ir a hacer el gobierno es decir, bueno, a nosotros no nos gusta este proyecto, vamos por el 100. Yo soy feriante, ¿no? Me crié en la feria y en la feria siempre te decían, bueno, y es lo que pasa en la feria, así que ya es un dato, ¿no? O sea, vos arrancás pidiendo 100, que para rebajar hay tiempo, eso te dice cualquier feriante. Bueno, yo voy a ir a una negociación. Si yo le digo acá a la empresa del consorcio, bueno, si hacemos esto, ya quemé mi estrategia negociadora. Ahora, nosotros somos claros, creemos que es inconveniente haber firmado ese contrato y que como está diseñado, creemos que no es una solución. Y nosotros seguimos creyendo que la solución es Casupá. Lo hemos planteado, se lo dejamos llave en mano al gobierno anterior, no quiso optar por esa solución y lo hemos puesto en nuestro programa y en nuestras iniciativas de que para nosotros la solución de reserva de agua bruta, porque acá discutimos de muchas cosas, ¿no? El proyecto de Neptuno tiene una potabilizadora también. ¿El Uruguay necesita otra potabilizadora? Seguramente sí. Seguramente sí. Por eso digo, acá las cosas no son negras. ¿Seguramente o sí? Sí. Necesita. Tener una sola para el área metropolitana. Lo decía Huidobro, mirá si le pone una bomba a la potabilizadora. Exacto. ¿No? Tenés que verlo. Ahora, una cosa es tener la potabilizadora y otra cosa es la reserva de agua bruta. Casupá, ¿qué resuelve? La reserva de agua bruta. Reserva de agua bruta. Porque después, además a un bajo costo, porque luego utilizás la geografía para que llegue hasta la planta potabilizadora que tenemos. Entonces ahí tenés un tema. Después tendrías que ver dónde ubicás una potabilizadora. Bueno, esa es la discusión que nos vamos a dar. Pero está en su cabeza, por ejemplo, tratando de llegar al 100, ver si el consorcio eventualmente accede a que la obra que haga sea la de Casupá.
eventualmente con potabilizadora, porque he escuchado a algunos expertos de Facultad de Ingeniería incluso hablar de que hay posibilidades de una potabilizadora por esa zona por el otro lado. Bueno, esa podría ser un escenario, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que ahí también, acá ahora entran otros componentes, los componentes jurídicos. Ya no solo del contrato, sino de la licitación y si es posible o no. Bueno, hay que ver en qué marco. Entonces, estamos en un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, y en esto hay que ser muy cuidadoso. Bien. Porque si no, te puedes exponer a debilidad de parte de Estado. Entonces, hay un problema de fondo que es el proyecto. Hay otro problema que es el contrato firmado y otro problema después, el marco jurídico del Uruguay, que yo no puedo hacer cualquier cosa. Viene el Tribunal de Cuentas y me dice, señor, ¿qué está haciendo? Bueno, hay como 3 líneas. Nosotros venimos trabajando y tenemos un equipo armado que viene trabajando en profundidad en estas cosas. Porque eso también hay que tomarlo en cuenta. A veces se dice, no, porque la gente común y corriente está haciendo cualquier cosa en su casa, escucha a los técnicos decir cosas. Una cosa es tener reservas de una sola cuenca. No es que el proyecto Casupá no es que sale del mismo río. Porque yo he escuchado a algunos dirigentes decir, no, Casupá está mal porque sale del mismo río y entonces si se contamina. No, es de la misma cuenca del río Santa Lucía. Pero compone con varias otras cosas. Entonces, hay varios temas para trabajar en este tema. ¿Quién va a ser el jefe de la seguridad presidencial? ¿O quién es el jefe de la seguridad ¿Quién es el presidencial? jefe de la seguridad presidencial? Sí. Álvaro Mariño. Álvaro Mariño. Álvaro Mariño es el jefe de la seguridad presidencial. Sí. Bien. Quizás, no vamos a tener el mismo problema. No que va a estar en el anterior, cuarto ¿no? piso. No va a tener oficina, no va a tener No va a oficina tener en oficina en presidencia. el No va a piso. tener oficina. No. No, en presidencia como que no va a tener oficina en presidencia. Bueno, está. Sí. Pero No no en va el a tener cuarto- oficina en el cuarto piso. ¿Y cómo está antecedentes? No es un tema de pisos igual, ¿no? Es un tema de No, bueno, de digo, probidad. Digo, por supuesto. No, Álvaro es un compañero probado. Álvaro es de los que es más joven que yo, mucho más joven que yo. Y Álvaro Mariño es de los que yo conozco también del glorioso Ivo. Aunque él es mucho más joven que nosotros, es una generación distinta a la mía, a la de Pablo, pero es una generación de Daniel Cayani. ¿Ah? Y también tuvo la suerte de hacer ese recorrido en secundaria, de pasar por el 18 y después por el Ivo. Bien. Sánchez, El Ivo ha dado... materia prima. Ya se han expresado sobre las declaraciones de O'Donnell sobre la desindexación de salarios. Ahora, la pregunta, porque es un paquete más grande que plantea O'Donnell, es la desindexación de precios. Y ahí pone arriba de la mesa el paquete de los contratistas del Estado. Es decir, que tienen contratos que están, cuyas variables están justamente indexadas a una variable en particular, que puede ser el tipo de cambio, puede ser la inflación, etc. En ese caso, ¿no? En el caso de la desindexación de precios vinculados a los contratistas del Estado, ¿están dispuestos a trabajar en el marco de un proceso de inflación, digamos, estabilizada, de modificar los contratos con los privados, el Estado, y que no estén atados a variables como la inflación? Bien, este es todo un tema de la política económica uruguaya, que tiene su historia, porque la inflación también está muy relacionada con las expectativas de los actores. Porque en definitiva la inflación actúa después de la historia que ha tenido el Uruguay, donde hemos tenido momentos inflacionarios muy altos, que tiene distintos componentes, también porque somos tomadores de precios de muchas cosas, ¿no? Porque la inflación es la suba de precios. Entonces, claro, evidentemente todo el Uruguay, en una sociedad, en una economía pequeña como la del país, cualquiera quiere protegerse. Y ahí están los contratos con el Estado, o están los créditos hipotecarios. Andá a sacar un crédito hipotecario, ¿en qué te lo dan? En unidades indexadas. ¿Y por qué te lo dan en unidades a los bancos? Y bueno, porque vos no sabés lo que va a pasar dentro de 5 años, 2 años. Y hay temores con respecto a las previsiones. Y muchas veces es verdad también que cuando uno tiene una economía indexada, ¿verdad? Esto en la formulación de precios también opera al alza y puede ser un factor inflacionario, naturalmente, y muchas veces no reconoce la variación de precios en función de los distintos sectores. Es decir, hay sectores que aumentan su productividad y podrían tener un pago mejor de la distribución de lo que allí producen, y otros que no tanto y se ven impactados por esa inflación. Entonces, lo que ha planteado Gabriel, que es hay que mirarlo en profundidad, yo comparto la visión, dice, hoy tenemos una inflación baja, dentro del rango meta, ¿no? Que este es el otro drama. Hace bastantes años o décadas que mantenemos la inflación por abajo de los 2 dígitos, lo cual ha sido un gran logro, en realidad, de Danilo Astori. Ese es uno de los grandes logros de Danilo Astori, es poner la inflación por abajo de los 2 dígitos. Esta administración que se fue logró a un altísimo costo de atraso cambiario
darle una bajada a la inflación importante. Hay que reconocerlo también. Tuvo un altísimo costo porque se perdieron muchos recursos, el sector agroexportador, que es el que capta divisa y genera muchos problemas. Ahora ya hiciste todo el sacrificio. Tenés que mantener la inflación baja y por tanto tenés que ver de qué manera. Vos recién hablaba de los contratos con el Estado y las paramétricas. Claro, y pregunto eso puntualmente. ¿Están dispuestos Claro, a pero revisar ¿sabés qué eso? pasa? No es tan sencillo, porque yo te digo, mira, no te voy a poner paramétricas. Trae a cualquiera acá de las empresas que contratan con el Estado y decir, fantástico, Pacha, no me pongas paramétricas, la hago yo, te pongo los precios más altos. Pero es un problema, por eso no es un problema tan sencillo de resolver como una sola medida. ¿Por qué? Yo te digo, mira, no te voy a poner paramétricas, vos me vas a vender yerba a la torre ejecutiva y entonces calcula, bueno, mirá, si la yerba aumenta de precio, ajustamos el contrato por el cual yo te estoy contratando. Bárbaro, ajustamos el contrato. Esa es una paramétrica, que es el precio de la yerba. Ahora, yo te digo, mirá, sapo, no hay paramétrica. Vení, presentate a la licitación y decime cuánto vale la yerba. Y lo que vas a hacer vos y el resto, cualquiera de aquellos dos que están para vender, que van a tener el mismo problema, van a decir, bueno, ¿cuánto calculo que va a ser la inflación? Ah, va a ser 5. Bueno, entonces, ponerle el precio más alto y te lo incorporó en el precio. Entonces, no es tan sencillo. Y por eso Gabriel dijo, yo salí a cortar bastante fuerte porque se estaba construyendo la idea de que íbamos a desproteger los salarios. Los salarios, de verdad que toca siempre los salarios esto. Pero... Claro, que íbamos a desproteger los salarios, entonces eso generaba preocupación en la población. Pero es cierto que este es un debate que nos merecemos con las empresas, con los trabajadores, para ver cómo el Uruguay consolida un proceso de inflación baja, si es posible, lo baja aún más y genera en definitiva mecanismos de mayor confianza. Pero no se logra con una sola medida. Por eso una idea, porque la idea de O'Donnell era justamente no más integral, pero si están en contra de desindexación de salarios y también les parece que la desindexación de los contratos de contratistas con el Estado también es difícil de implementar, en todo caso el paquete que presentaba O'Donnell en ese sentido queda descartado. No está descartado. No está descartado. Lo que pasa es que a mí me gusta por tres leer, viste, yo soy... pasé por la Facultad de Ciencias Sociales y un día me encontré ahí con un libro de Foucault que dice las palabras y las cosas. Y en política tiene mucha importancia las palabras y los timing, ¿no? Entonces, cuando vos construís una idea, tenés que primero tener, y de alguna manera lo que se generó es la palabra desindexación, genera mucho problema. Ahora, la estrategia de llevar a los actores económicos y al Uruguay a mantener la inflación en el rango meta y, si es posible, bajarla más, que no es otra cosa que aumente tu poder de compra, porque si la inflación baja, aumenta tu poder de compra, es una estrategia de economía que nosotros vamos a tratar de implementar, como bien lo decía Gabriel, veremos algunos pilotos, cómo no lo podemos desarrollar, pero implica construir confianza con todos los actores, ¿no? Entonces, quizá lo que nos pasó a nosotros, y yo lo digo autocríticamente, es que anunciamos algo que generó esta controversia y que no ayuda a la hora de construir las confianzas que precisamos. Ahora, por ahí también alguno ha dicho, bueno, esto ha sido una especie de diferencia entre Gabriel O'Donnell, no hay diferencia ninguna. ¿Desautorizaron a O'Donnell? El Pacha lo desautorizó a O'Donnell. Hay varios manejando ahí. No lo desautorizó. Para nada. ¿Lo cuidaron del PIT-CNT? Yo tengo una excelente relación con Gabriel. Y lo he comentado ahora en los medios. Cuando Gabriel firmó y asumió... y bueno, acá aparte reconocemos una parte, estuve acá en este programa, ustedes me preguntaron incisivamente y yo me negué, pero ahora pasado el tiempo lo podemos decir. Yo cuando lo abracé en la Plaza 1 de Mayo, lo que nos dijimos los dos fue, al final, hace 2 años y medio atrás, cuando empezamos a trabajar juntos, dijimos que esto era lo que iba a pasar. Y pasó. Porque con Gabriel y el equipo de Yamandú, hace 2 años y medio que nos estamos reuniendo. Y trabajando, proyectando justamente lo que podía hacer el gobierno de Yamandú Orsi y los desafíos que teníamos por delante, y estábamos convencidos varios de que nuestro ministro de Economía tenía que ser Gabriel O'Donnell. Lo que yo me negué sistemáticamente en plena campaña, acá incluso me decían, bueno, va a ser Gabriel O'Donnell, bueno, lo anunciaremos cuando lo anunciaremos. Pero eso empezó hace 2 años y medio atrás. Es una historia que tiene su tiempo. ¿Cómo te llevas con el canciller Mario Lubetkin? No se filtró. Tenés una muy buena relación con O'Donnell. Con Mario Lubetkin, ¿cómo es la relación? Es buena. Yo a Mario, Alito, lo conozco primero porque tenemos amigos en común, pero además él tuvo una alta función en la FAO. Yo trabajé bastante con él, y trabajé con él. Le saqué bastante información y le saqué todo el jugo que pude a alguien que sabía mucho y que tenía un lugar muy importante en la FAO.
porque yo trabajaba en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento Latinoamericano, que es el punto focal del Parlatino con la FAO. ¿Ah? Y entonces, a partir de ahí, que me lo recomendó un amigo, que es su primo, me dijo, está Lito acá, no sé qué, empezamos a trabajar con él en varios temas, que lo que hacíamos nosotros era sacar la información, nada más ni nada menos, un uruguayo que lo teníamos del número 2 de la FAO, ¿no? Había que aprovecharlo al máximo, y hizo mucho por el Uruguay desde la FAO también, Lito, que siempre me jode porque dice, nunca te va a salir mi apellido, porque es Lubetkin, ¿no? Yo siempre le digo el apellido de cualquier manera, pero con Lito, la verdad que tenemos una buena relación. Tiene una relación de hace más tiempo, la Intendencia de Carolina ha trabajado mucho con FAO, el Uruguay tiene varios proyectos con FAO, Beatriz Argimón como presidenta de la Asamblea General también tuvo un trabajo muy intenso con Lubetkin por el tema FAO y lo que hicimos en el Parlamento por alimentación. También es una relación de larga data entonces. Sí, lo conozco. O sea, no era una relación. Yo lo que hacía era sacarle información al uruguayo que teníamos en la FAO. Hoy dio una entrevista con El Mundo de España y, bueno, la nota termina siendo el titular. Uruguay ya no reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. La postura de Uruguay pasa a ser no reconocer a nadie en este momento, ni a Maduro ni a González Urrutia. ¿Cómo es bien la postura que tiene Uruguay en este tema? La postura de Uruguay es esa, la postura nuestra es esa, porque nosotros creemos y estamos convencidos de que el Uruguay, que es un país pequeño, que vivimos un continente que tiene déficits democráticos, pero que no tiene guerras, o tiene algunas, pero no guerras como la que estamos viendo en Europa y en otros continentes, hay que preservar el diálogo y nosotros queremos que el Uruguay se transforme en una plataforma de diálogo. Y para ser una plataforma de diálogo y solución de controversias, el Uruguay, que es una democracia sólida, que tiene una institucionalidad fuerte, que así nos ven en el mundo, y de hecho parte de eso es por qué vinieron 14 presidentes a un cambio de mando, cuando la vez que vinieron más al Uruguay fueron 9, habla del momento que está viviendo el Uruguay, habla de lo que nosotros queremos hacer, habla del trabajo de Lito, Lubetkin, ¿no? Porque para que vengan esos mandatarios tiene que ver con un trabajo que se realizó para convocarlos, para venir, y también con el respaldo a una política exterior que queremos generar nosotros, es decir, el Uruguay es un país de... Y que no es un invento nuestro. Julio María Sanguinetti invitó a Fidel Castro y lo recibió con honores de jefe de Estado. Y Julio María Sanguinetti con Fidel Castro no deberían tener ningún punto en común. En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti establecimos relaciones diplomáticas con la China comunista. Y hoy es nuestro principal socio comercial. Y está a punto de convertirse en la principal economía del mundo. Entonces, pero perdón, Lubetkin dijo que no pensaban restablecer las relaciones diplomáticas. No, yo no estoy diciendo eso. Es que no están rotas con Venezuela. Bueno, dijo. Está en una situación media rara. Las embajadas están casi cerradas, dijo Lubetkin en la verdad, entrevista. porque no hay embajada acá. Limbo y allá, diplomático. Es un limbo Bueno, diplomático. porque en realidad el gobierno anterior retiró al embajador. Venezuela retiró al embajador de aquí, quedó todo cerrado, pero no se rompieron las relaciones diplomáticas. Entonces, pero no van a trabajar para restablecerlas, asociarlas a un lugar más óptimo. Nosotros vamos a trabajar por algo que es una línea clara. Tenemos compatriotas en Venezuela y nosotros tenemos que trabajar para proteger a nuestros compatriotas que están en Venezuela, porque esa es la responsabilidad del Estado uruguayo. Y aquí hay venezolanos que el Estado venezolano tiene que hacerse cargo de esos venezolanos que están aquí. Entonces, probablemente lo que nosotros logremos hacer en un mediano plazo sea por lo menos colocar un consulado. ¿Por qué? Porque nuestros uruguayos tienen que estar protegidos. Hoy nosotros no podemos proteger a nuestros ciudadanos. No estamos cumpliendo con nuestras funciones como Estado en proteger a un compatriota que puede estar residiendo o que puede estar de paso y de tránsito por Venezuela. El uruguayo no le da garantías a los uruguayos en ese territorio. Entonces nosotros tenemos que generar como Estado la responsabilidad de atender a nuestros ciudadanos. Entonces ese es un camino que nosotros queremos hacer. Pero el otro camino es que se dialogue en el Uruguay. Para dialogar en el Uruguay y que el Uruguay sea una plataforma de solución de controversias, y el Uruguay tiene que jugar un poco a ser la FIFA, ¿verdad? A ser el mediador entre los conflictos que hay, porque si uno tiene partido y toma partido, y bueno, sos poco creíble después en términos de decir, bueno, acá generamos un espacio de diálogo. Entonces, Venezuela está inmersa en un problema, las elecciones fueron cuestionadas, hay que ver cómo se canaliza y se restituye de alguna manera por la vía institucional, y para eso jugarse por uno o por otro tiene sus consecuencias. Nosotros queremos
ir al espacio de el Uruguay, un centro de solución de controversias. Toda la oposición salió a criticar esta decisión de manera individual y colectiva. Miro, por ejemplo, el ex candidato a la presidencia, Álvaro Delgado, entiende que es un retroceso grave para la democracia la postura que anunció Lubetkin a propósito de desconocer a Edmundo González. Claro, pero lo que pasa es que uno tiene que tener... Yo puedo entender las diferencias y no tengo problema. Pero el Uruguay tiene relaciones diplomáticas con más de 160 países en el mundo, de los cuales más de la mitad no son considerados democracia por varios estándares internacionales. Y algunos son considerados dictaduras por estándares. Y el Uruguay tiene relaciones diplomáticas. Y no andamos metiéndonos en esos líos. De hecho, entonces, el problema es cuando vos tenés una mirada donde decís, bueno, acá me pongo purista y acá hago como que no pasa nada, ¿no? Acá digo, soy un demócrata y por tanto me adhiero estrictamente y voy a llevar este camino de la institucionalidad acá, y acá te hago regalos, ¿no? Estás hablando de los toros a China. Bueno, entonces, ¿cómo es? Y ahí te explican, ¿Es un problema digamos, de tamaño, de plata? Entonces los valores es un problema de plata. Tiene un tema de cercanías y de, digamos, instituciones que compartís, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, en este momento con Venezuela capaz que no, porque está todo roto, pero digamos, se habla siempre de la proximidad. No es lo mismo las relaciones, si tuvieras relaciones rotas con Argentina que con Malasia, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Pero entonces nosotros estamos hablando de principios. Porque si los principios los medimos por la distancia en la que estamos, entonces vayamos al concierto de las naciones y a la necesidad de que los estados tengan relaciones diplomáticas. Y las relaciones exteriores, obvio que tienen valores y principios e intereses. ¿No? Y los intereses del Uruguay es vender el trabajo de los uruguayos y tener relaciones de buena vecindad con todos, y además un principio muy caro para nosotros, que es la autodeterminación de los pueblos. ¿No? Pero me parece que ahí hay un montón de cosas que muchas veces se entregan porque se hace política interna. Porque ¿por qué sale el coro de la oposición? ¿A usted piensan que los venezolanos en Venezuela están esperando a ver qué dice Álvaro Delgado? No, Delgado le está hablando a los uruguayos. Está haciendo política interna, ¿verdad?, con los temas de política exterior. Y yo creo que es un error. Uno de las señales fuertes que dio Yamandu Orsi cuando asumió el sábado estuvo vinculado a los reclamos de familiares detenidos desaparecidos. Abrió y cerró el discurso ante la Asamblea General hablando de eso. Estuvo la detención durante la marcha por Avenida Libertador para saludar a familiares. Lo que familiares reclaman, y lo decía también Gerardo Caetano en una entrevista en Desayuno hace unos días, es la señal de que el presidente de la República ordene a los mandos militares la entrega de la información y la apertura de los archivos que sostiene Caetano y lo sostiene familiares. Hay indicios de dónde pueden llegar a estar incluso. Orsi va a hacer eso porque se lo reclaman a todos los presidentes para atrás, incluidos los del Frente Amplio, que no hubo un presidente que haya hecho eso explícitamente. Ahí tenemos varios temas que también a veces, si no le ponemos foco a las cosas, se nos pueden entreverar. Aquí hay un tema que hay un pacto de silencio de quienes actuaron en esos momentos, que no hay orden del presidente que valga. Si hay un pacto de silencio, nadie va a hablar, por más orden que dé el presidente, o señal que se dé. Después hay otro tema, que es el tema de los archivos. Los archivos están muy dispersos. Si vos encontraste un archivo en un lugar que dice cinta 66 y tenés un archivo que dice cinta 44, hay algunos que faltan donde están y hay que encontrarlos y hay que buscarlos a lo largo y a lo ancho de todo el archivo que pueda haber en el Estado. Y ahí están, desde los expedientes Berruti hasta un montón de otros los más. Los archivos que se subieron a internet, los archivos de terror, obviamente no tienen todo. No tienen todo. Y se sabe dónde buscar el resto. Bueno, hay que seguir buscando. Pero después de encontrar los archivos, porque este es la otra discusión. Vos encontrás los archivos, después tenés que encontrar las relaciones. Y eso implica un trabajo de búsqueda a través de esos archivos. En este archivo de tal lado dice tal cosa. Porque no es que desapareció Ciudadano, pero después aparecía algo del ministerio, capaz que pasaste por el ministerio tal, y entonces tenés un dato ahí, que puedes ir a buscar un dato en otro lado. Y eso implica un trabajo muy grande, más cuando faltan archivos, no se encuentran. Entonces hay que buscar todos esos archivos y poner a disposición un conjunto de recursos
para hacer un trabajo de inteligencia sobre los archivos. Vos tenés que tener esa información bruta, ustedes son periodistas. Te tiro todo de esta mesa llena de información, no tenés nada. ¿No? Entonces, nosotros vamos a avanzar en eso. Queremos avanzar en eso. Pero esa señal que se reclama de que sea el propio presidente de la República el que dé la orden, lo va a hacer. Y de hecho, por eso estuvo en el discurso, y por eso nosotros creemos que el camino de la verdad es el camino necesario, oportuno, justo para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Precisamos verdad para que la democracia sea más sólida. Después, ¿cuánto de esa verdad obtenemos? No te olvides que además Yamandú ha estado comprometido como gobernante siempre. De hecho, las excavaciones que se realizan por parte del grupo de científicos cuentan con el apoyo de la Intendencia de Canelones y la maquinaria de Canelones. No, esto no es una pregunta que sea por cuestionar el compromiso de Orsi. Es porque se ha dicho que ese gesto, que quizás sea simplemente simbólico y no tenga ningún resultado, por lo que vos decís, hay un pacto de silencio, ningún presidente ha dado ese paso. Y los familiares insisten con eso. Está bien, no, por eso te digo, los presidentes del Frente Amplio dieron la orden de que se entregara la información. Claro, Después pero lo que dicen los familiares es, ustedes no dieron la orden con tanta comisión porque no la entregan. Bueno, pero es una orden que yo qué sé, si quién la cumple y quién no la cumple y cómo. Hay que buscar, hay que abrir los archivos, generar los mecanismos para investigar. Mujica propuso darle algún incentivo a los presos de Domingo de Arena que pueden llegar a tener información, incentivos desde el punto de vista de darles beneficios como presión domiciliaria. Que, digamos, hay poca gente que maneja información, muchas están convalecientes, muchas están por morir o se están muriendo. La única forma de incentivarlos a que den información extra es darle algún tipo de beneficio. ¿Se puede avanzar por ahí? Lo que pasa es que ahí tenés un problema que yo creo que no puedes tener clase A y clase B en términos del acatamiento y del cumplimiento de la justicia, ¿no? Entonces acá tenés una dinámica. Yo parto de este lugar. Estoy hablando muy en términos personales. Hay quienes dicen, bueno, hay que elegir entre la verdad y la justicia. ¿Verdad? Estamos hablando de episodios muy dolorosos, ¿no? Y yo digo, bueno, es una falsa dicotomía, porque todo avance en verdad nos trajo justicia y toda lucha por la justicia nos trajo verdad. Entonces yo no quiero renunciar a ninguna de las dos. Y por tanto, bueno, uno me podrá decir, bueno, si no renuncias a ninguna, capaz que te quedas sin nada. Bueno, pero ahí en la actitud también, creo yo, y esto estoy hablando todo en términos personales, no involucro absolutamente a nadie. Yo creo que en la vida uno tiene que tener actitudes también de principio que dicen, bueno, este es mi camino porque yo creo que la verdad y la justicia van de la mano y no pueden ser separadas. Entonces, bueno. Darle beneficio a un militar preso sería ir en contra de la justicia. Yo lo que digo es que el mensaje de no lo juzguen, así hablan, bueno, no, porque eso es consagrar la impunidad. Bien. Yo creo que ahí ese no es el camino. La última, por lo menos de mi parte, se están conociendo en las últimas horas, el periodista Diego Martini comunicó en sus redes sociales que había habido un par de contrataciones en el Ministerio del Interior de funcionarios por contratos a 3 años. Por otro lado, Eduardo Preve informó de una compra dispuesta por la calle Pou, una compra por excepción a la Fundación A Ganar, por montos de casi $4 millones, $3,5 millones. ¿Se están encontrando con algunas sorpresas en ese sentido de compras de último momento? Las hay, sí. Y contrataciones de último momento. En ACE se contrató y se presupuestó un montón de gente también, ¿no? Bueno, yo creo que es lamentable que eso suceda. Nosotros vamos a ir avanzando en la medida que podamos y vamos tomando posesión de un conjunto de temas que quizás en la transición o no tuvimos toda la información o no tuvimos la profundidad de información que precisábamos, ¿no? Y eso, que es el punto cero, el que llamamos nosotros, el estado de situación que tiene la administración pública, el país, es clave en estos días poder irlo consolidando, pero sí se han hecho algunas de esas cosas, no pocas, sino varias. No pocas. Varias, algunas que no varias. estén arriba de la Hay mesa. varias picardías puestas por ahí. Pero bueno. ¿De qué tipo? ¿Ejemplos? No, bueno, desde contrataciones o cosas que están allí. Esto, por ejemplo, una contratación por 3 años con contratos policiales a quienes eran personas de confianza, en realidad. Porque eran personas de confianza. No eran que eran funcionarios cualquiera, sino eran funcionarios de confianza, que se le hizo un contrato policial por 3 años. ¿Está? Bueno, eso habla de perpetuar algunas cosas. De esas hay varias. Es lamentable, pero es así. La última de mi parte. Están todos con la última, bien. Sí, ¿sabe cuál fue el último decreto subido a la página de Presidencia? ¿Vos sabés que no?
los precios de los combustibles para partir de marzo. Mirá. Ujú. Y la pregunta es, este gobierno saliente definió anunciar mes a mes cuáles iban a ser los precios de los combustibles. En este gobierno entrante, por lo pronto, en este primer año, ¿se va a seguir con esa lógica? Bueno, tuvimos una linda discusión acá con el Juanchi sobre esto, ¿no? Y la demostración de que yo tenía razón en la vida de los hechos. Mi suegra decía algo de la historia me da la razón. Granana, saludo La cariñoso verdad al es Juanchi. hija del tiempo. Dice Ah, sí. alguien por ahí Sí, también. sí. A ver, yo creo que es un error que una variable tan importante en la formación de precios de la economía uruguaya como es el tema de los combustibles, ¿verdad?, esté sujeta a variaciones, digamos, en tan corto plazo. Eso genera cierta inestabilidad. Hoy hablábamos de los precios, esto es lo mismo. Si yo tengo que hacer una campaña electoral y tengo que ir 5 veces a Bella Unión, tengo que calcular no solo el tiempo, sino la nafta. Y si yo la voy a hacer en 6 meses y no sé, todos los meses me pueden cambiar la nafta, bueno, mi presupuesto tendrá que contemplar esa eventualidad. Y en el caso de una campaña es eso. En el caso de alguien que está produciendo es aumentar por las dudas el precio de su producto para poder cubrir un eventual aumento de los precios de los combustibles, que todos sabemos además, en este mundo tan convulsionado, que todo el mundo dice la incertidumbre camina por todos lados, bueno, el precio del petróleo es un precio geopolítico y nosotros somos tomadores de precios. Entonces, este es un problema que es desproteger una economía doméstica de los vaivenes geopolíticos del precio del combustible. Por eso nosotros estuvimos en contra. Creíamos que era un error, ¿verdad? Porque lo que precisa un inversor es estabilidad de precios. Y lo que hay que mirar no es la cuenta corta, es la cuenta país. Porque me puede pasar que en los primeros 6 meses, ¿verdad?, el petróleo esté bajo y por tanto, en este caso la empresa pública, no baja en la misma manera los precios porque está recomponiendo su economía, pero en los segundos 6 meses me aumenta mucho el precio y con esa ganancia yo cubro que no se modifica el precio en la economía doméstica. Entonces, mi posición es la que hemos sostenido cuando discutimos en la LUC, dijimos, este es un error, es cierto que la ley está redactada de tal manera que, como es una potestad, esta era la discusión que yo tenía con Juanchi, ¿no? Una potestad del Poder Ejecutivo, lo fija todos los meses, o dice lo fijo cada 6 meses o lo fijo una vez al año. O sea, no es necesario modificar la ley para poder volver a esta posición que yo te estoy diciendo, de darle más estabilidad a los precios de los combustibles. Yo soy de los que creen, lo he conversado también con Gabriel, de que las decisiones sobre el precio de los combustibles no pueden ser tomadas todos los meses. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque ahora este gobierno saliente fija los precios para marzo. ¿Este gobierno va a fijar precios para abril o quedan estos precios? Bueno, me estás preguntando a mí, te estoy diciendo, yo lo que creo es que hay que fijarlos con un plazo más largo y por tanto que se mantengan en esos precios a efectos de que haya más estabilidad en los Eso precios. en el largo de la plazo, economía. pero digo la Ahora, coyuntura actual. bueno, o sea, ahora tú tienes unos precios fijados por el gobierno saliente para que rigen para este gobierno Por supuesto. entrante. ¿En abril qué pasa? Digo, hablando digamos, de la estabilidad y digamos, de la Yo te la estoy diciendo certeza. que de lo que creo es que no hay que fijar los precios todos los meses. Bien. ¿Quedan estos precios de marzo? Esa es mi idea. Sí. La discutiré en el Consejo de Ministros. Bien. Perfecto. Tengo que meter la última de Sí. mi parte porque ya hicimos toda la Claro, ronda. la última de- La cada uno última tiene de la la de su última parte. de la última. A ver. ¿Has visto, por ejemplo, los comentarios de la oposición? A veces se habla de tu figura, es una figura fuerte políticamente, la de Jorge Díaz también. Viste que muchas veces la crítica pasa por el lado de, bueno, que lo dejen gobernar, que Yamandú gobierne. O habla el Pacha Sánchez de algo y dice, bueno, habló el presidente. ¿Has visto ese tipo de comentarios? ¿Los lees? Sí, pero son interesados esos comentarios, ¿no? Yo creo que hay dirigentes políticos, ahí estoy de acuerdo con Caetano, que están muy enojados, que todavía no pueden encontrar las razones de la derrota, que a su vez eso los lleva a insistir sobre el mismo error. Y desde el día 1 que comenzó la campaña, muchos de esos dirigentes que hoy después contribuyen a esos discursos, dirigentes políticos y mediáticos también, porque lo dicen varios ahí, todos han subestimado a Yamandú Orsi. Todos, desde el día 1. Y lo que le pasó es que la realidad los pasó por arriba. Los que decían que Yamandú no podía tener la templanza para ganar una interna, porque no iba a poder con una interna, ganó por 23 puntos una interna. ¿No? Los que decían que Yamandú iba a tener dificultades porque no iba a ser el ministro de Economía O'Donnell porque el Partido Comunista y los radicales le iban a torcer. ¿Quién es el ministro de Economía? Gabriel O'Donnell. Los que decían que Yamandú le había quedado demasiado larga la campaña, ¿verdad?
y que en definitiva era tan larga la campaña que al final su favoritismo iba a caer. Bueno, se comieron que ganara por 100.000 votos, mientras la calle Pou ganó por 30.000. Los que decían que Yamandú no iba a poder construir un gabinete de renovación porque la presión de los sectores lo iba a llevar a determinar, se tuvieron que traer los papeles porque hoy tenemos un gabinete en donde ninguno de los ministros y ministras fue ministro antes. Los que decían que no iba a poder conformar ese equipo porque el Frente Amplio se iba a transformar en un lío, en un hormiguero, una pelea para armar el gobierno, se tuvieron que comer los papeles porque hicimos toda la transición y no hay una sola declaración de los dirigentes del Frente Amplio diciendo que es un lío el armado del gabinete de Yamandú Orsi o de los equipos que se conformaron. Los que decían que no iba a estar preparado y que no iba a llegar al 1 de marzo con todas las condiciones, este es el gobierno, en privado varios dirigentes me lo han reconocido, este es el primer gobierno que 15 días antes de asumir tiene nombrado todo su equipo. Todo. Un dirigente del Partido Nacional, no lo voy a decir porque las cosas privadas quedan en privado, me dijo, me saco el sombrero, nosotros demoramos 9 meses en conformar el gobierno y ustedes hoy ya tienen armado hasta los adscriptos. Es decir, sistemática, los que decían que iba a ir a un debate y lo iban a pasar por arriba porque Yamandú Orsi no podía hablar. Y ahora, ¿qué es lo que dicen? No manda Yamandú, mandan los que están al lado, los otros. ¿Qué manda Yamandú? El que ganó las elecciones, el que ganó la interna, el que ganó las elecciones nacionales, el que conformó un gabinete de renovación, el que vino y trajo 14 presidentes a su transmisión de mando, se llama Yamandú Orsi. Entonces yo creo que a esos dirigentes lo que diría es, no sigan errando, porque si no, les va a seguir yendo mal. La realidad le va a ir demostrando otra cosa. Bien, Alejandro Sánchez, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.